Cuando éramos muy pequeños, mamá nos contaba una historia, nos contaba cómo habíamos nacido cada uno de nosotros. Somos 3 hermanos, está mi hermana mayor y está mi hermano menor, Axel, el guitarrista. Y dentro de los 4 nacimientos hubo uno que nos daba bastante risa, porque mi hermano, cuenta mi mamá que cuando él iba a nacer, ella se confió, ella empezó a sentir los dolores de parto, pero ella decía, aguanto más, aguanto más. Y como vivíamos en un lugar retirado y donde no había transporte, entonces cuando mi mamá empezó a sentir los dolores más fuertes y llegó la ambulancia con ella, ella estaba en los últimos minutos. Y resultó que ya no dio tiempo de llegar al hospital, sino que tuvo que dar a luz en la ambulancia. Y entonces todos molestábamos a mi hermano porque le decían, vos sí naciste en carro, porque ya no dio tiempo para llegar al hospital y sí tuvo que dar a luz en la ambulancia. Y acordándome de esa historia, empecé a entender otra historia en la Biblia que para todos nosotros es muy conocida. Acá en Guatemala hay una tradición que se hace más o menos en diciembre, a finales de diciembre, donde un grupo de personas se reúnen para hacer un acto donde agarran caparazones de tortuga y hacen un sonito. Y este tipo de tradición acá en Guatemala le dicen las posadas, porque están tipificando aquel momento donde Jesús estaba por nacer y José y María estaban viendo un lugar para que él naciera. Y esta fue la historia que me sorprendió. En Lucas 2:4 dice lo siguiente: y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y esta palabra quiero que nos la marquemos muy bien, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y esto me sorprendió mucho, porque muchos tenemos el concepto de que Jesús fue humilde porque nació en un pesebre o un establo, cuando eso es totalmente contrario a lo que la palabra nos dice. Jesús nació en un pesebre, en un establo, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había lugar para todo el mundo, pero para ellos no había lugar. Y a mí me marcó mucho el corazón, porque hoy en día estamos viviendo esos momentos. Y por eso llamé a este mensaje, ¿tendrás posada? Y hablo de posada porque Jesús muchas veces llega a nuestros hogares, llega a nuestros trabajos, llega a nuestras empresas, y no hay un lugar para Él, no hay un lugar para Jesús. Y esto es impresionante, porque no te imaginas las bendiciones que te pierdes por no tener un lugar para Jesús. El único lugar que estuvo disponible en ese momento fue un establo. ¿Y sabes qué fue lo impresionante? Que a ese establo llegaron los reyes y llegaron a ofrecerle incienso, mirra y oro. Un lugar donde se recibe a Jesús. Cuando un lugar hay un espacio para Jesús, las cosas son transformadas. Y quizás tú estás viviendo en tu trabajo situaciones difíciles, quizás estás viviendo tu familia situaciones complicadas, pero ¿no te has puesto a pensar cuál es el lugar que le tengo a Jesús en mi casa? ¿Cuál es el lugar que le tengo a Jesús en mi familia, en mi trabajo? ¿Qué lugar ocupa Jesús? ¿Qué lugar ocupa el Señor
en mi casa. Y es que, ¿sabes por qué te hablo de todo esto? Porque normalmente tendemos a decir esto: no mezclemos trabajo con religión. No mezclemos, o estamos en un cumpleaños o algo así y no podemos hablar algo religioso porque quizás el vecino o el familiar, el primo o el tío no es cristiano y entonces lo podés incomodar. La pregunta es: ¿qué lugar tiene Jesús? Muchos decimos: ok, soy cristiano, pero antes de entrar a la empresa dejo a Jesús en la puerta y entro, y cuando salgo le digo: Jesús, ven otra vez conmigo. Y no le tenemos un lugar especial para Él. Y quiero contarte de unas bendiciones que te estás perdiendo porque quizás no le has dado el lugar que Jesús se merece en tu vida. Y te voy a contar, esto está en Lucas 5, capítulo 5, versículo 3. Y dice lo siguiente: y entrando a una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. En el versículo 5 dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Mira este milagro que está acá. Acá está un hombre llamado Simón. Él lleva toda la noche tratando de pescar. Él lleva toda la noche tratando de ganar el alimento para su casa. Él lleva toda la noche tratando de levantar su empresa, si lo vemos de este punto de vista. Y resulta que viene Jesús y le dice a Simón, llega el amanecer, aparece un hombre llamado Jesús y le dice: hey, ¿me prestas tu barca para predicar? Y dice la palabra, lo acabamos de leer, y le rogó que la apartase un poco de tierra. Mira qué increíble esto. Quizás ya había Simón sacado su barca, ya la había encallado, ya la había amarrado al muelle y ya estaba quizás ya para irse, cuando le aparece Jesús y le dice: por favor, vamos, hazla un poquito para adentro. Pero cuando hablamos de la palabra rogar, eso me impresiona a mí. Jesús rogando a Simón, y le rogó que la apartase de tierra un poco. ¡Wow! O sea, Jesús quiere estar en tu trabajo, quiere estar en tu empresa, quiere estar en aquello que tú crees que ya no tiene esperanza. Ya Simón, me imagino que se iba. Si ya la barca estaba a la orilla, significa que ya estaba por irse. Ya había pasado su turno de trabajo, estaba por irse, pero aparece Jesús. Y entonces, cuando Simón le da un lugar a Jesús en su barca, cuando Simón le da un lugar a Jesús en su área de trabajo, viene Jesús y le dice: boga mar adentro y echa la red. Y eso es lo que quiero decirte. Cuando tú le das un lugar a Jesús en tu empresa, en tu negocio, en tu trabajo, el Señor te va a decir: vuelve a intentarlo porque yo sé que te va a ir bien. Y Simón Pedro dijo lo siguiente: toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Y la red, wow, se cargó de peces. La red, era tanta la cantidad de peces que las redes se rompían. Y esto es muy importante que entendamos. ¿Qué tan bendecido está tu trabajo? ¿Qué tan bendecida está tu empresa? Quizás no le hemos dado un tiempo a Jesús en nuestro trabajo. Quizás no nos ponemos en manos de Él cuando decimos: Padre, en tu nombre entro a trabajar el día de hoy, que todo salga bien. Padre, en tu nombre voy a trabajar en el área que me asignaron, y en tu nombre todo va a salir bien. Padre, en tu nombre abro la persiana. Padre, en tu nombre empiezo a atender a los clientes y todo va a salir bien. Quizás las cosas no están saliendo como deben ser porque tú no le has dado un lugar a Jesús en tu trabajo. Y esto es lo que debemos nosotros de entender muchas veces. Tenemos la solución, pero no la aplicamos. Así que a partir de ahora, dile a que tienes a la par: dale un lugar a Jesús. Dale una posada a Jesús en tu casa. O sea, cuando hablamos de posada no estamos hablando de una limona, estamos hablando de un lugar para posar, para estar. Te quiero leer uno más. Dice lo siguiente en 2 Samuel 6:10.
De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Mira qué impresionante esto. David no quiso llevar el arca del pacto. El arca del pacto representaba la presencia de Dios, porque era algo que el Señor había dejado para que anduviera siempre con ellos. Y David no quiso llevarla a palacio, no quiso llevarla a la tienda de campaña, no quiso llevarla a su casa. Pero hubo un hombre llamado Obed-edom que sí recibió esa arca en su casa y le preparó un lugar especial. Y dice, y estuvo la arca 3 meses, y Obed-edom y toda su casa fue bendecido. Mira qué impresionante esto. ¿Qué lugar tiene la presencia de Dios en tu casa? Quizás dices, no, yo sí oro al Señor, en mi casa oramos, pero tal vez solo es para el desayuno, tal vez solo para el almuerzo o la cena. ¿Cuál es el momento que estás utilizando para honrar al Señor en casa? Entonces quizás no lo estamos haciendo. Quizás estamos dándole más prioridad a cosas que no deben llevar el primer lugar. Quizás estamos dándole el primer lugar a cosas que no deben de llevarlo. Jesús es el que debe llevar el primer lugar. Quizás te pasas viendo más series, quizás te pasas cocinando más, quizás te pasas limpiando más, quizás le dedicas más tiempo a tus hijos, pero no hay un lugar para la presencia de Dios en tu casa. Y dice la palabra, y Obed-edom y toda su casa fue bendecido. Yo creo que todos nosotros debemos de anhelar de tener una casa bendecida, un hogar bendecido. Quizás las cosas no están bien en tu hogar, quizás las cosas no están bien en tu matrimonio, quizás tus hijos se están perdiendo, quizás hay mucha pobreza en tu casa. Este es un tiempo para que hagas un lugar especial para la presencia de Dios en tu casa. Y esto me impresionó mucho. En Juan 1:11 dice lo siguiente: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta palabra me ha marcado de hace mucho tiempo. No todos somos hijos de Dios. No todos, muchos están equivocados con eso, dicen que todos somos hijos, pero no todos somos hijos. La palabra dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando uno es hijo de Dios, uno tiene un lugar muy especial con el Padre. Si tú ves y lo pones a ver un ejemplo en la vida real, si un desconocido llega a tu casa y abre la refri, tú dices, y wow, ¿y este quién se cree? Pero si un hijo tuyo llega y abre la refri, lo ves muy normal. Si un hijo tuyo viene y se sienta a la mesa a la par tuya o entra a tu habitación, es algo muy normal porque es un hijo. Y esa es la importancia que tú y yo debemos de entender, que ser hijo de Dios es algo tan lindo, es un regalo tan especial. ¿Cuántos dicen amén? Y con este texto que te voy a leer, quiero por favor que te quedes marcado en tu corazón. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a Jesús, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Di conmigo, hoy es necesario que pose Jesús en mi casa. Por eso te decía, ¿hay posada para Jesús? ¿Hay una posada para Dios en tu casa? ¿Hay una posada para Dios en tu trabajo? Porque Jesús dice, es necesario, date prisa, desciende, porque hoy, no mañana, no dentro de 2 semanas,
Digan conmigo hoy. Escribe ahí, si estás conectado, escribe ahí conmigo hoy. Y le voy a dar un like ahí cuando vea tu comentario. Dice, hoy. Dice, ¿por qué es necesario que pose hoy en tu casa? Zaqueo era un pecador. Zaqueo era una persona que no tenía quizás principios bíblicos, no era una persona quizás preparada, quizás no era una persona que viviera en santidad. Y es más, por eso es que era necesario que posara Jesús en su casa. Quizás tú dices, no, yo me alejé del Señor hace mucho tiempo. No, quizás yo ya en el trabajo, si usted viera, pastor, cómo me comporto, cómo es que voy a hablar yo con Dios en mi trabajo, si viera cómo soy en mi trabajo. Pues esta es la respuesta a eso. Es necesario que hoy pose el Señor en tu casa. Y dice lo siguiente, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y mira, esto es importante. Cuando no está Jesús en tu casa, muchas cosas se pierden. Quizás se está perdiendo el amor a tu esposa, a tu esposo. Y sabemos que Jesús es amor. Y Él puede volver a avivar ese amor que hay en tu pareja. Quizás se están perdiendo tus hijos. Por eso es necesario que hoy pose Jesús en tu casa. Por eso es necesario que hoy, no mañana. Por eso Jesús le dijo, date prisa. O sea, como quien dice, no hay tiempo para que pienses otra cosa. No hay tiempo para excusas. No hay tiempo para que estés pensando en prejuicios. No hay tiempo. Es necesario, date prisa. Es necesario que pose yo hoy en tu casa. Y esa es la palabra que el Señor te está diciendo. Es necesario que pose hoy en tu casa. Porque dice lo siguiente, hoy ha venido salvación a esta casa. Mira qué impresionante, cuando Dios llega a la casa, Dios redarguye, Dios empieza a transformar. Zaqueo dijo, si en algo he defraudado a alguien, le voy a devolver cuadruplicado lo que le quité. Cuando Jesús está en tu casa, mira, empieza a haber restauración, empieza a haber sanidad del corazón y empieza a haber salvación. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso es una promesa de parte de Dios impresionante. En Juan 3:16 dice lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, es impresionante, no te pierdas y tengas vida eterna. Para eso vino Jesús a este mundo. Para eso es necesario que Jesús esté en tu vida, en tu casa, en tu corazón. Es importante saber esto. Y he aquí, dice en Lucas 2:9. Se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temas, porque aquí hoy doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor, y os enviará de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando Dios está en tu casa, cuando hay un lugar para Jesús en tu casa, en tu trabajo, en cualquier lugar donde esté Jesús, va a venir un gozo impresionante. Por eso dice la palabra que cuando uno se arrepiente hay fiesta en los cielos. Cuando Jesús está en tu casa va a llegar el gozo. Quizás tú ya estás cansado de que tu esposa esté solo peleando, que tu esposo esté solo enojado. Quizás estás cansado que tus hijos estén rebeldes, que no puedes decir nada, que ya te están respondiendo groseramente.
Quizás estás cansado de todo eso. Bien, dale un lugar a Jesús en tu casa y vas a ver que va a llegar el gozo y va a llegar la alegría a tu hogar. Colócate sobre tus pies y vamos a pedirle al Señor perdón y vamos a decirle que queremos que esté en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Ahí donde estás conectado, ora conmigo, ¿sí? Señor Jesús, perdóname porque sé que he fallado y no te he dado el lugar que te mereces. Perdóname por no haber dado el primer lugar a tu presencia. Perdóname, pero hoy entiendo que es necesario que estés en mi trabajo y en mi casa. Te necesito porque reconozco que sin ti nada soy y separado de ti nada puedo hacer. Y hoy pongo mi vida, mi corazón en tu presencia, en tus manos, Señor Jesús. Amén. Gracias por estar conectado en esta transmisión. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a nuestros servicios los días miércoles a las 7 de la noche y los días domingo a las 9:30 AM. Y así podrás ser parte de esta gran familia. También, si te gustó este contenido y quieres ver más, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube como Odres Nuevos Church. Bendiciones.